Buenas tardes a todos, shalom, shalom, qué bueno que ya están conectados. Saludos a todos, qué bueno que ya tenemos otra vez oportunidad de estar en línea. Les mando un saludo a todos muy afectuoso. Mi nombre es Javier Núñez, soy el gabay de la comunidad de judía aquí en Querétaro, Benianusim, así nos llamamos, Kailah Benianusim, hijos de descendientes. Así que les damos la bienvenida a todos. Vamos a prepararnos para estudiar esta tarde la parashá de la semana. Vamos a estudiar la porción semanal de la Torá que se llama Balak. Vamos a hablar un poquito de Jucat Balak, por eso Jucat la semana pasada y Balak, solo para conectar las dos porciones. Les mando un saludo a todos. Veo a gente conectada ya en Chile. Allá David, qué bueno que estás, David. Saludos. Saludos a Guadalajara, a las diferentes partes de aquí de la Ciudad de México, en México y los que se van a ir conectando de los diferentes lugares. Prepárese, vamos a estudiar esta tarde la porción de Balak y Jucat. Quisiera empezar hablando un poquito de esa porción, la porción de Jucat. Tenemos algunos preceptos nosotros que es muy importante que entendamos en la Torá. En la Torá tenemos diferentes tipos de preceptos. En hebreo se llaman misbot, uno de ellos, mandamientos. Otros se llaman mishpatim, juicios y decretos. Tenemos misbot que se llaman edut, que tiene que ver con el testimonio. Edut significa testimonio. ¿Y por qué tenemos que mencionarlos? Porque los diferentes preceptos cubren diferentes áreas. La idea del Eterno cuando nos deja mandamientos en sus diferentes facetas, en hebreo se conocen en sus diferentes facetas, en español solamente entendemos que son leyes, decretos, mandamientos. Y cuando miramos la Torá, miramos las diferentes escrituras bíblicas, miramos que tienen como objetivo darnos, ponernos límites, ponernos que en el obedecimiento, no sé si existe esa palabra, en el cumplimiento de esos mandamientos, podamos vivir plenos, satisfechos, felices. Es decir, el cumplir mandamientos nos va a llevar a vivir plenos. El no cumplir esos mandamientos nos vamos a meter obviamente en problemas en este nivel llamado Malhut, el reino, la tierra, pero también nos va a meter en problemas con el Eterno. Él nos creó para que voluntariamente, Bejirá en hebreo, libre albedrío, decidamos obedecerle. En el cumplimiento de esos mandamientos vamos a tener éxito, vamos a tener lo que necesitamos aquí en la tierra, pero sobre todo vamos a poder ser ese puente con la creación. Al vivir obedientemente o obedeciendo sus mandamientos, vamos a ser personas que aunque no querramos, vamos a irradiar la luz del Eterno. Vamos a poder irradiar esa luz que nos va a permitir uh, uh, ser ejemplo, ser luz, ser lo que se conoce en términos de Torah como el espejo. Debería de ser la tierra un espejo de lo que es el cielo, el mundo de arriba. Se conoce como el Olam Abba, el mundo de arriba. El Olam Asiá, que es este mundo, el mundo de la acción. Obvio que en la condición en que la estamos mirando, no está viviendo, no está haciendo ese espejo. Pero lo que sí podemos hacer es que un grupo de familias alrededor del mundo, un grupo de judíos, un grupo de creyentes, un grupo de hombres y de mujeres que abrazan la Torá, empiezan a hacer ese espejo, empiezan a hacer ese reflejo de luz que quiere el Eterno que seamos. El Zohar, el libro del Resplandor, nos enseña que existen dos conductos, uno que viene del cielo a la tierra y otro que regresa de la tierra al cielo. El que viene del cielo a la tierra es el conducto de la Torá, es la voluntad expresa del Eterno para cada uno de nosotros. En sus diferentes, permítame utilizar el término hebreo, filacterias o filamentos, es decir, este conducto que viene del cielo a la tierra tiene diferentes filamentos, pero en concreto es la Torá, que es la voluntad expresa del Eterno. Esos diferentes filamentos tienen que ver con las herramientas que contamos o que el Eterno nos permite contar con ellas para entonces ser ese reflejo, ese espejo de luz.
Se conocen como Mishnah, como el Talmud, como la Gemara, como el Zohar, el libro del Resplandor, lo que se conoce comúnmente como la Cábala. Obviamente que la Cábala hablando del Zohar, no hablando de otra cosa, son esas herramientas. Y el otro conducto es el conducto que va de la tierra al cielo, que se conoce como la Kedushá, el conducto de la Kedushá. Traducido en español, Kedushá es santidad. Santidad. ¿Qué tiene que ver un conducto del cielo a la tierra y otro de la tierra al cielo? Que todo lo que yo recibo tiene que regresarse al Eterno en ese sentido de Kedushá. Traducido literalmente sería santidad, pero en términos muy prácticos, para no meternos en un problema de definición, en un problema porque santidad para muchos es sinónimo de alitas y una aureolita, o de perfección. No, santidad es, en un sentido de definición hebreo, en su raíz, es apartado. Es alguien que está apartado al servicio de. Entonces, esa kedushá, es decir, todo eso que recibo, se refleja en cómo vivo, en cómo trato a mi familia, en cómo soy con mi esposo, con mi esposa, cómo soy con mis hijos, cómo son mis hijos para con los padres, cómo son ellos, entre hermanos, y también cómo me comporto con la comunidad, cómo me comporto con la Keilah, cómo soy con las familias de la Keilah, cómo me comporto si tenemos una sinagoga, si hay rollo de Torah, si asisto a la tefilá, es decir, una serie de situaciones que tienen como objeto revelarnos el espejo que el Eterno quiere que sea. La parashá de la semana pasada, cuando hablamos de Jucat es un tipo de mandamiento, ya hablábamos de misbot, mandamientos, mishpatim, leyes o decretos, edut, que son mandamientos que dan testimonio, como por ejemplo los tzitzit, el catán que va por debajo de la camisa, por debajo de la ropa que usamos. El catán es una instrucción que se encuentra en Números 14, versos 29 al 30, donde nos dice el Eterno que tenemos que hacer al borde de nuestras vestiduras unos filacterias, unos flecos, dice en español flecos. Es un mandamiento. ¿Quién usa, a quien le ven tzitzit? ¿Quién usa? Solo un judío o alguien que ha abrazado el judaísmo, nadie más. Usamos un manto de oración que en hebreo se llama, ay, se me fue el nombre. Mi talit, el talit, tenía que decirlo yo. Talit, el talit es aquello que nos pertenece y que lo usamos para nuestros rezos de todos los días. Hoy en día ya se entiende otra cosa por el talit para muchos. El cristianismo lo usa como el manto de la unción y no sé qué cosas, muchas cosas más. Pero el talit es un manto de oración. Es un manto que usamos para orar y que el Talmud nos enseña que es la parte más íntima de nuestro rezo con él. La parte más él y yo. Es muy, la tefilá es mi rezo con él. ¿Quién usa eso? Solo un judío. A eso se refiere los mandamientos que son tipo edut. Pero Jucat son mandamientos que parece que no tienen una lógica porque no aluden a la razón. Está, por ejemplo, el precepto más importante de lo que menciono. En los tiempos antiguos también se hablaba de un precepto, Jucat, no mezcles carne con leche, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Y no dijo más el Eterno. Hoy en día sabemos que mezclar carne con lácteos es un problema de salud, es un problema de digestión. Si usted habla con un nutriólogo, le va a decir no mezcle lácteos con carne porque va a tener un problema de digestión muy fuerte. Pero ese es un mandamiento que nosotros ya teníamos y que como pueblo simple y sencillamente se nos ordenó obedecer. No nos dijeron que entendiéramos los mandamientos. Nosotros le respondimos a él, Nashe Ben Ishma, cuando entregó la Torá allá en el Sinaí,
en el Éxodo, en el libro de Shemot, capítulo 4, le dijimos, Naseh ben Ishma, entréganosla a nosotros, oiremos y obedeceremos. Pero no quiere saber qué contiene, no, nos basta con que tú no la des. Así le contestamos, y por eso hay cosas que nosotros no tratamos de entender, obedecemos. Por obedecer después podemos entender. El problema del que no tiene este entendimiento, este razonamiento, es que primero quiere entender, primero quiere saber por qué, quiere saber dónde dice y por qué lo dice. Es la naturaleza del ser humano. Pero de eso se trata la Parashá Jucat, que muchas veces el Eterno te va a dar instrucciones, te va a dar mandamientos que solo espera que obedezcas, no que entiendas para que lo obedezcas. En esta parashá de Jucat también nos habla de la vaca roja, para Adumá. Es un precepto donde se le dio la instrucción a Moisés que buscaran una vaca roja, completamente roja, que no tuviera un solo pelito negro, nada, y que fuera perfecta, la sacrificaran, la incineraran y que con sus cenizas se hicieran muchas cosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las cenizas a lo largo de la historia que tuvimos templo y que tuvimos Mishkan, tabernáculo, solamente se han incinerado o sacrificado nueve vacas rojas. Para Adumá, vaca Adumá roja. Para Adumá, 9 nada más. Proféticamente hablando, la nebuá que el Eterno le dio a nuestros profetas nos permite saber que cuando venga una vaca roja será la manifestación del Mashiach y la restauración del reino de Am Israel, del pueblo de Israel. Así que sabemos que viene una vaca roja más y que será el tiempo, como dice el Zohar, de Tikkun HaGeimar, la rectificación final. Y después de eso ya no necesitaremos muchas de las cosas que tenemos que hacer hoy en día. Pero ¿qué hacía la vaca roja en los tiempos antiguos? Las cenizas de la vaca roja. Las cenizas de la vaca roja se ponían en el altar, en el lavacro, donde el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se lavaba. Pero hay un precepto que dice que no puedes tocar un animal muerto, mucho menos sus cenizas, porque eso te va a impurificar. Entonces el Zohar le da mucha luz a este precepto. Dice el Zohar, el que cumplir el precepto de la parada dumá, de la vaca roja, sacrificarla, incinerarla y usar sus cenizas, tenía que ver con este pensamiento. El puro se impurificaba para purificar a los impuros. Oiga lo que estoy diciendo. El puro se impurificaba para purificar a los impuros. Ahora digo qué es todo este trabalenguas. El puro, el Cohen Gadol, se impurificaba. ¿Cuándo? El momento en que él con sus dedos tomaba una pizca de cenizas y la echaba al lavacro y con eso se tenía que lavar. Se impurificaba, pero se impurificaba para que después llevara a cabo el corbán, el sacrificio. ¿Y para qué servía el corbán? Para purificar a los impuros. ¿Quiénes eran los impuros? El resto del pueblo. El puro se impurificaba para purificar a los impuros. Lo que va a ser Mashiach en la redención final. El puro se va a impurificar para purificar a los impuros. Todo tiene un cuadro profético en esto. Así que Jucat, el precepto que no tiene lógica, acaba entendiéndose, pero después de tener tiempo de estudio, tiempo de dedicación, tiempo de búsqueda, tiempo de tefilá. De eso se trata la parashá de Jucat. Ahora, lo que me llama mucho la atención y lo que quisiera que entendiéramos de esa parashá para pasar a la parashá de hoy es que así como el Eterno determinó que obedeciéramos mandamientos que no tuvieran lógica, muchas veces el Eterno nos va a pedir que hagamos algo y parece que no tiene una lógica. Pero la lógica del cielo es muy diferente de la lógica de la tierra. La lógica del cielo
tiene como propósito perfeccionarnos. La lógica de la tierra es, yo no quiero sufrir. El ser humano no quiere sufrir. El ser humano no entiende las razones de los obstáculos que atraviesan. Y hace unas semanas atrás hablábamos algo, Yahil, y lo recordarás, hablábamos que la vida nuestra es como una gran película, donde el director y el productor de la película es Hashem. Hashem es el director y el productor, el que invirtió todo lo necesario para llevar a cabo esta película. Y el protagonista de esta película eres tú, soy yo. Y el antagonista de esta película también eres tú y también soy yo. El coprotagónico también eres tú y soy yo. Es decir, nosotros jugamos en el rol de esta película el papel principal. Esta película narra procesos, circunstancias que tienen como objeto de parte del productor pulirte, que tienen como objeto de parte del productor sacar lo mejor de ti. No tienen como objeto que sufras, no tienen como objeto que te hagas el mártir, ¿por qué todo yo? ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué no puedo ser feliz? Porque caemos en una serie de actitudes que no nos conviene. Es cómo enfrento el suceso que se va a convertir en un proceso. Si tomo la decisión correcta para enfrentarlo, estoy haciendo el tikkun, estoy haciendo la rectificación de mi alma y del entorno que me rodea, incluyendo mi familia. Pero si yo tomo la decisión equivocada, entonces voy a tener que enfrentarme a una situación que va a traer como consecuencia el desprenderme o alejarme de ser esa luz que Hashem quiere que sea. Y sobre todo, de ser ese espejo en la tierra de la luz que Hashem quiere que yo sea para Él. Tenemos que ponerle mucha atención a todo esto. Tenemos que entender que el Eterno tiene como objeto que cada uno de nosotros seamos esa luz. Seamos luz y seamos ese espejo aquí en la tierra. Muchas veces para ser ese espejo, yo tengo que entender que hay mandamientos que parece que no tienen una lógica, parece que no tienen una razón, parece que la terapia que el cielo quiere utilizar no es la correcta. Es cuando entonces viene un concepto llamado emuná. Cree, solamente cree. Cree que la situación difícil tiene como objeto sacar lo mejor de ti. Hay una frase para nosotros, Gamsu Letová. ¿Qué significa Gamsu Letová? Todo obra para bien. Siempre y cuando esa frase no atente contra sus preceptos, Gamsu Letová. Todo obra para bien. Es decir, hasta la crisis económica, hasta la pandemia que estamos viviendo mundialmente, hasta el hecho de estar en casa y no reunirnos como lo estamos haciendo todavía ahorita. Todavía no tenemos idea cuándo vamos a empezar a reunirnos los que están en San Juan en la comunidad, los que estamos aquí en Querétaro en la sinagoga, los que están en Salvatierra, en Celaya, en Salamanca, en las diferentes partes. Todavía no tenemos idea. Pero una cosa sí tenemos por seguro, Gamsu Letová. Gamsu Letová porque tiene como objeto el Eterno hacer que cada uno de nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros. Sacar lo mejor de nosotros. Creo que el Eterno siempre tendrá como objeto para todos y cada uno de nosotros que seamos mejores, que seamos el reflejo, la imagen de eso que Él espera que ya estemos haciendo, que le saquemos ventaja a la adversidad, que vea la gente que somos un pueblo obediente, que si nos dijeron nuestras autoridades, guárdense, nos guardamos, que si nuestras autoridades nos dijeron, cúbranse, la boca no la cubrimos, que si nuestras autoridades nos dijeron, guarden una distancia entre uno y otro, nosotros la guardamos. Habrá gente que no la quiera guardar, habrá gente que no le importe, pero nuestros sabios nos han enseñado que tenemos que obedecer.
Cuando la pandemia inició en Am Israel, en el pueblo de Israel, especialmente en Eretz Israel, en la tierra de Israel, hubo una controversia, hubo rabinos que dijeron, no, no vamos a dejar de reunirnos, vamos a seguir reuniéndonos para la tefilá, para sacar el rollo de Torah, estudiar la parashá semanal y hacer la tefilá de Shaharit, de Minja y de Arbit. Pero también hubo rabinos que le dijeron que no, que iban a obedecer la instrucción de la autoridad sanitaria que estaba dando. El rabinato, el concilio de rabinos, la Rabanut, el término hebreo, Rabanut, se reunió, los diferentes corrientes hasídicas, uh, la ortodoxia, los liberales, todo el mundo se reunió para ver qué es lo que iban a hacer. Y llamaron al encargado de la halajá. La halajá es la ley judía. Rabí Ben Yosef Bitton, algo así se apellida, no recuerdo su apellido. Y le consultaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la halajá ante esto? Ni tardo ni perezoso el rab encargado de la halajá dijo, ¿quién dijo que nos teníamos que guardar? El primer ministro Benjamín Netanyahu. Y el rab dijo, las palabras del primer ministro son halajá para todo el pueblo creyente, para todo el pueblo que practica, para Am Israel. Cesó la discusión y todo el mundo se fue a sus casas. Todo el mundo se fue a resguardarse, todo el mundo dejó de asistir a la sinagoga hasta hace unos 15 días que cambiaron el semáforo allá. Solamente va el 25% de la membresía de una comunidad, de una sinagoga, va a la tefilá y se sortean para que todos tengan oportunidad de ir. Unos un día, otros otro día y así sucesivamente. Es decir, somos un pueblo que obedece, que no tratamos de entender todo, que tratamos de obedecer, que trabaja para eso, para hacer la imagen de un pueblo que obedece. De eso se trata Jucat. ¿De qué se trata Balak? Tengo media hora para hablar un poquito de la parashá de Balak. Balak, hijo de Zippor. ¿Alguien sabe qué significa Zippor? No abran sus micrófonos, estoy grabando con un micrófono y no les voy a poder oír, se bloquea su señal, pero pueden escribir, usar el chat que aparece ahí en el Zoom para que puedan hacer algún tipo de pregunta y con gusto, aunque las preguntas las dejamos al final y fuera de la grabación. Zippor significa pájaro. ¿Qué significa? Pájaro. Balak era hijo de un pájaro, por definición de nombre. Y la parashá habla de Bilam, son los dos personajes de esta parashá, de esta porción semanal. Balak, hijo de Zippor, y Bilam. Bilam, hijo de Beor. Bilam, así se dice su nombre en hebreo, Bilam, que es, por ejemplo, que significa sin pueblo, por cierto. Era un hombre que no tenía identidad, que no tenía sentido de pertenencia, no tenía arraigo. Y yo creo que esa es una característica que nosotros tenemos. Aunque no nos permitan reunirnos, como dijo el rap, lejos, pero unidos. Distanciados, pero juntos. Distanciados, pero juntos. No nos importa la distancia, pero estamos juntos, haciendo lo que todos hacemos. En todo el mundo, en este momento, para los que es para hora de Shabbat, hora de Shabbat. Para México, las velas hoy entran, Shabbat se enciende, las velas de Shabbat se encienden a las 8:08. Para Perú, 5:40. Y yo creo que a partir de ahora que mande un aviso, pues sí, ustedes tendrán que prender las velas antes, después hacer el shiur y después hacer Kabbalah Shabbat con nosotros. Pero para ustedes, para Colombia, para Perú, Shabbat entra a un horario diferente. Para nosotros en México, 8:08, ese es nuestro horario del centro. Horario del norte, todavía no tenemos gente que esté estudiando en la parte norte de México. Sí tenemos estudiantes de Estados Unidos, de Boston,
Tenemos gente de varios lugares, pero tendré que empezar a decirles a qué hora se encienden las velas en esos lugares para que enciendan sus velas para recibir Shabbat. Ok. Bilam es un hombre sin identidad, sin pueblo, sin un sentido de pertenencia, sin arraigo. Bilam, sin pueblo, es decir, no tenía pueblo. Él era hijo de Beor. Ahora, me regreso con Balac. Balac, hijo de Zippor. Diferentes fuentes talmúdicas y midráshicas nos dicen que Balac era un mago muy poderoso. Era un mago que tenía un poder de la oscuridad, obviamente, un poder de las fuerzas negativas, tan fuerte, que él era capaz de hacer una figura de madera, pintarla y hacerle toda como si fuera un pájaro. Y con un nombre del Eterno, con un nombre, fíjense nada más, o sea, la gente cuando no hace el uso bueno de las cosas, tiene problemas. Y con un nombre y unas palabras, ese pájaro que era de madera empezaba a volar. A volar. ¿Y para qué le servía a Balac hacer eso? Desde las alturas él observaba los pueblos. Algo así como en términos de hoy en día, ¿cómo se llama lo que tenemos hoy en día? Un dron, en términos de hoy en día. Pero en términos de la antigüedad, era una fuerza tan fuerte que tenía Balac, era un gran mago que tenía una fuerza y un conocimiento de lo natural tan fuerte que hacía ese tipo de cosas. Hijo de Zippor, por eso él hacía un pájaro. Balac, hijo de Zippor, que significa pájaro. Y él miró a Israel antes de que llegara con él, y la fuente midrásica dice que Balac miró que el pueblo se multiplicaba grandemente. Claro, pues si salieron 2 millones de personas, contando niños, ancianos y niños, y jóvenes, y más los que nos acompañaron, las 5 naciones que se vinieron con nosotros, los Eres Rab se conocen como los Eres Rab. Entonces dice la Torá que Balac tuvo miedo de estar cerca de ellos y recurrió a otro como él, un experto también en las fuerzas negativas llamado Bilam. Pero aquí hay una cosa interesante. Vemos que Balac utilizaba el poder de la vista en una forma negativa y Bilam usaba el poder del habla en una forma negativa. En hebreo, el Ayin Hara y la Lashon Hara se juntaron. Se juntó el Ayin Hara y la Lashon Hara para maldecir a Am Israel. El propósito siempre de las fuerzas negativas es ver que Am Israel no sea productivo, es ver que Am Israel no sea exitoso, es ver que Am Israel no le vaya bien. Las fuerzas negativas siempre van a ir en contra de ti. Así que no te aflijas cuando hay problemas. No le des más peso y más valor a los problemas y a las situaciones. Recuerda que en la película que estamos hablando, el productor y director de esta película, que es Hashem, y todo el argumento, todo el drama de la película está diseñado para que tomes las decisiones correctas, para que en el libre albedrío puedas enfrentar la adversidad y puedas salir exitoso. Me he cansado de decirlo. Batallar es nuestra vida. Venimos a batallar. El dictamen de esa batalla es triunfo, es éxito. El problema es que nos afligimos tanto por la adversidad y la situación que creemos que el problema nos va a ganar. Creemos que la lucha, la dificultad va a truncar nuestra vida, nuestro propósito, ya no creemos en Dios, nos alejamos de Dios, renegamos de Dios. Am Israel no hace eso.
Israel es un pueblo que sabe que las diferencias, que las dificultades, que los procesos que se convierten o sucesos que se convierten en proceso, que tienen como objeto sacar lo mejor de nosotros para que entonces seamos ese espejo de a lo que está arriba en el cielo se establezca aquí en la tierra. No hay de otra. No hay de otra. Si tú crees que el drama de tu vida es para Dios no me ama, es porque no entiendes si tú eres tan bueno y te pasa, o sea, en el papel que juegues, algunos serán los tiranos de su propia. Les digo que, imagínense, Hashem es el director y productor. El protagonista de esta película eres tú. El antagonista de la película, ¿quién crees que es? Tú. Eres tú. Tú juegas el papel principal en el rollo de tu vida y tú decides si lo truncas, tú decides si eres exitoso, tú decides si vas a la luz o si te vas a la oscuridad. Tú decides si vives en pobreza o vives en éxito. Tú decides. Todas las circunstancias tienen como objeto, dice el Zohar, crear la ley de afinidad. ¿Qué significa la ley de la afinidad? Si yo quiero tener luz, tengo que hacer afín con las obras de la luz. Así de fácil. ¿Oyeron lo que dije? Si quiero ser luz, tengo que ser afín con las obras de la luz. No puedo ser afín con la luz si mis obras son de obscuridad. Si a la primera de cambios tropiezo y me caigo, si a la primera de cambios maldigo, si a la primera de cambios engaño, robo, miento, soy infiel, no puedo. Hay una ley espiritual, la ley de la afinidad. Es el propósito de Dios, que esas adversidades reflejen esa ley. Si las obras de la luz siempre van a manifestarse, yo tengo que pensar, hablar y actuar como luz. El problema es, uno de los problemas es que estamos viviendo los efectos de lo que nosotros mismos ocasionamos. Se conoce como la ley de la causa y el efecto. Es decir, el efecto es el resultado de lo que yo soy, la causa. Así que la vida que estamos viviendo es pura causalidad. Causalidad, no casualidad. Causalidad. Es decir, si yo no tengo la suficiente luz, los efectos de mi andar van a ser con mucha oscuridad. Pero si yo, que soy en el concepto del Zohar, quiero ser luz, entonces empiezo a pensar como luz, a actuar como luz, caminar como luz, hacer las cosas de la luz, y cuando vengan las dificultades, solo lo que voy a reflejar es luz. Gamsuleto va por este problema. ¿Qué no estoy haciendo bien que Hashem me está probando? ¿O deberé esto de la vida pasada? Lo voy a corregir en esta. Así debemos de mirar las cosas, pero no, nos gusta jugárnosla al tirano, al mártir, nos gusta jugar en nuestra película todos los roles, protagonista, antagónico. ¿Cuáles son los demás papeles de una película? Víctimas, victimario, víctima, héroe, el villano. Nos gusta ser, no, ¿de veras? Nos gusta ser los todólogos de nuestra película. Digo, es bueno que seamos los todólogos de nuestra película, pero en lo positivo, no en lo negativo. El propósito del Eterno ante las circunstancias siempre es que respondamos de la manera correcta al Eterno, porque Él tiene como objeto que nosotros entendamos la ley de la afinidad. Soy hijo de luz, actúo como luz, pienso como luz, veo como luz, percibo como luz, no veo lo malo de los demás, percibir, veo la luz de Hashem en él. A lo mejor hay más tinieblas que luz. Bueno, entonces hay que ayudarle a erradicar, a quitar. Por eso el proverbio Mishlei dice, el hombre con el hombre se aguza. ¿Qué significa eso? Se afila. Discúlpenme, yo soy el cuchillito de palo para ustedes. Pero les doy una noticia. Ustedes también lo son para mí. No solamente estoy yo para
para tratar de o para motivarte, ayudarte, para corregirte. Tú también me ayudas a mí a corregirme. Tú también me ayudas a mí a ser mejor. Tú también me ayudas a mí a saben que yo, si tengo una lucha es que soy impaciente. Me gustaría que entendieran rápido y actuaran rápido, pero a uno les corre como que la sangre más lento que a otros. Y yo quiero que a mí me corre más 80 y a unos a menos 20. Y quiero que ese menos 20 piense, hable, actúe, haga como yo. No, tengo que bajarme, respirar hasta 1000, bajarme, agarrarlo de la manita, motivarlo, animarlo, empujarlo, subirlo un peldaño, otro peldaño. Eso es lo que hacen. Ustedes me ayudan a ser mejor. Espero yo ser eso para ustedes. Esa es la idea del cielo. Esa es la idea. Así que con Balac y Bilam, nosotros vamos a entender en esta porción que hay dos energías que están con todo, al full, al 100%, trabajando en contra de nosotros. Pero no debemos de tomar papeles de víctimas y tampoco de victimarios. No debemos de tomar esos papeles. Debemos de entender que esas situaciones tienen como objeto sacar lo mejor de nosotros. Ya no estamos para el por qué a mí, estamos el qué no he hecho bien. Estamos ese papelito, ese rolcito que luego jugamos de, pero si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasan cosas así? No estamos para esas cosas no estamos. Estamos para ser más fuertes, ser más luz, ayudarle más a los demás, ayudarnos a nosotros y ser mejor. Balac y Bilam es la fuerza que se junta para ir en contra de nosotros. Lo primero que debemos de entender de esta parashá es que en sí misma, esta porción nos enseña el antídoto contra las armas, contra las energías o elementos o armas que están en contra de nosotros. Es decir, la porción nos enseña cómo está la fuerza negativa trabajando, identificar la fuerza negativa, pero también nos da las herramientas para vencer a la fuerza negativa. El Zohar enseña que cualquier cosa que nos afecte, fíjese lo que voy a decir, empiezo con la clase, apenas voy a empezar, tengo 20 minutos. Todo lo demás fue la introducción. Dice el Zohar, el libro del Resplandor, que cualquier cosa que nos afecta es atraída por la ley de frecuencias semejantes. Ahora les voy a hablar de otra cosa. Hay ley de la afinidad, hay una ley de frecuencias semejantes. ¿Qué significa eso? Está basada en un proverbio, Mishlei, del rey más sabio que ha habido en la tierra, Shlomo Amelech. La ley de las frecuencias semejantes. ¿Qué significa eso? El chismoso se va a juntar con otro chismoso. ¿Cuándo han visto que el chismoso se junte con el serio? El serio, el callado, el reservado, no tolera un chismoso. No lo tolera. Chismoso con chismoso. Mentiroso con mentiroso. Las pandillas. No veo al doctor. Por la luz que me está aquí reflejando mucha, se me hace que andas en tinieblas, querido doctor. No, no es cierto. ¿Cuándo han visto que una pandilla, en una banda de malvados, adentro de ellos haya buenos y haya malos? No, todos son malos. Todos cumplen una función. El que es frío para manejar hará su función de manejar. El que es frío para tener un arma y gritar y disparar el arma lo hará. Es decir, el malo con malo. ¿Cómo creen que se va a juntar el malo con el bueno? Es imposible. Fuerza negativa con una fuerza positiva no se puede. Luz con tinieblas jamás. Es un principio de Torah. No hay empatía entre la luz y las tinieblas. No la hay, no existe. No existe. Por eso existe esta ley, la ley de frecuencias semejantes. Balac y Bilam se hallan, se entienden a la perfección.
Se encontraron, se sabían el uno del otro. Balac, experto en el Ayin Ra, desearle el mal a los otros a través de lo que miraba. Y Bilam, Lashon Ra, hablar mal. Por eso el tema de hoy, aunque hablamos de Ayin Ra, el poder de la mirada, es el tema de Jucat, la parashá de la semana pasada, que fue el tema con el que empezamos estos 20 minutos primarios. Los siguientes 20 fueron para hablar de la Ayin Ra. Ahora vamos a juntar esas dos fuerzas, porque esas dos fuerzas están atraídas por la ley de frecuencias semejantes. La porción semanal, esta porción, en su esencia oculta, se trata de protegernos a nosotros mismos, porque ambos, ustedes y yo tenemos ojos y tenemos boca. Y la mejor receta para el Ayin Ra es no hacer Ayin Ra. La mejor receta para la Lashon Ra es no hacer la Lashon Ra. Hay otras cosas. El hilo rojo para los cabalistas, Kemiot, muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas como herramientas para esto. En la misma parashá encontramos la fuerza manifestada de una forma negativa y de una forma oculta, la esencia para combatir esa fuerza visible. El Zohar dice que cada cosa en el mundo tiene una parte revelada y una parte oculta. Oigan lo que estoy enseñando. El Zohar dice que todo en el mundo, toda la creación, tiene una parte revelada y una parte oculta. La parte revelada es afín con el mundo físico y la parte oculta tiene afinidad con la luz. ¿Estoy sabiéndolo explicar? Si no lo sé explicar, vayan anotándolo y al final me hacen sus preguntas, por favor. La parte revelada es afín al mundo físico. La parte oculta es afín a la luz. Entendiendo esto, en esta parashá vemos que el pueblo de Israel es muy poderoso. Durante su transitar, si se dice así, su peregrinar por el desierto, en lugar de disminuir, se fortalece. Oigan, aquí estamos viendo la parte oculta, que es la contraparte de la cuestión revelada. ¿Sí estoy sabiendo explicarla? Fíjense bien. No pierdan ojo de esto, porque aquí está el asunto de esta onda. El éxito de esto es entender esta porción. Para todos el desierto es sinónimo de estrechez, escasez. ¿Cómo se dice cuando hay infertilidad? No es la palabra. Esterilidad. Desierto es sinónimo de esterilidad. Para todos, desierto es sinónimo de estrechez. Para todos, el desierto es algo malo. Para Israel, es fuerza. Dime. Ya te andas por participar. Es que me hace muchísimo sentido el tema del desierto y lo que dices de la realidad física y la realidad ilusoria. Sí. El 1%. El 1, bueno, en términos de Cábala, la realidad física es el 1% y la realidad no. Bueno, sí, es el 99%. Es decir, lo que se conoce como mundos paralelos. El mundo está viviendo el 1% de lo que debería de vivir. Esa es la parte oculta que nos toca a nosotros revelar. Por eso el desierto para todos es sinónimo. Le preguntas a alguien, le dices, ¿cómo estás? Sobre todo para el que conoce algo espiritual y te dice, estoy viviendo un desierto. Cuando para nosotros vivir un desierto es, eso es lo que queremos, porque estamos revelando de qué estamos hechos.
Estamos revelando el espejo de lo que hay arriba aquí en la tierra. Por favor, entiendo y comprendo que las situaciones y los problemas son muy difíciles, sí nos duelen, sí nos afligen, sí nos causan dolor, pero amados, Gamsule Tobá, tenemos otra percepción y otra forma de enfrentar los problemas. Partiendo de la primicia de lo revelado y de lo oculto, y que lo revelado es la afinidad de forma con el mundo natural, y lo físico, perdón, y lo oculto es la afinidad con la luz. Es decir, hay más, doctora, más oculto, hay más por revelar en lo oculto que en lo físico. Y vaya que el mundo está convulsionado por tanto descubrimiento y tanta revelación. Mire que ya no tardan en sacar la vacuna contra la pandemia. Hay 2 laboratorios, uno en Alemania, si no me equivoco, y uno en Estados Unidos, que ya están haciendo pruebas y casi ya mero van a encontrar la cura. Israel también está trabajando con eso y ya se está trabajando. Es decir, se está revelando más en el plano físico muchas cosas para combatir esto. Pero en un sentido espiritual hay más parte oculta porque hay menos pueblo que entiende esto. Somos pocos los que entendemos que las dificultades son para revelar la grandeza que tenemos, no para sacar lo malo de nosotros. Israel se fortaleció en su transitar, en su peregrinar por el desierto. Se enriqueció en el desierto. Venció a otras naciones en el desierto, porque ya habíamos vencido a Amalek, por eso se asustó. Balak se asustó porque se enteró, vencieron a Amalek. No puede ser. Si Amalek es plus ultra, era el imperio más fuerte en el entorno del contexto histórico del que hablamos, y nos lo echamos con la mano en la cintura. ¿Sabes qué hicimos, doctora? Nada. Dejamos que Hashem peleara por nosotros y vencimos a Amalek. Por cierto, que Bilam y Amalek es una permutación del nombre de Amalek. Bilam y Balak. Lo iba a escribir, mañana lo vemos. Bilam se escribe Bet, Lamet, Bilam y Mem. Y Balak se escribe Bet, Balak, Lamet, Kuf, Balak. Si permutamos, si juntamos el nombre de Balak y Bilam, nace un nombre, Amalek. ¿Y saben qué es Amalek? Valor numérico 240, Safek, duda. No hay peor enemigo para el pueblo que quiera ser espejo y revelar lo oculto que la Safek, la duda. Pero esa es otra parte de la clase que ya le he hablado al cansancio y hoy quiero hablar un poquito más de otros conceptos. El desierto nos fortalece, el desierto nos enriquece, el desierto nos lleva a la conquista. El desierto es eso. Qué pena que muchos mueran en el desierto, que a la prueba y ahí se quedaron, que en la lucha y ahí mostraron de qué estaban hechos. Ahí salió el cobre, decimos nosotros. Ahí salió el cobre. En la medida en la que una persona se acerca a la esencia de la parte oculta, va conquistando espacio para revelar la luz. Fíjese que lo que acabo de decir, en la medida que una persona se va acercando a la parte oculta, es decir, ya abrió espacio, ya erradicó lo negativo, ya está creando espacio para que haya más revelación de lo oculto. ¿Y qué es lo oculto? El éxito, la luz, plenitud, totalidad. ¿No lo vivimos? Porque tenemos mucho espacio con la ley de la afinidad física y no con la ley de la afinidad espiritual. Estamos metidos en la ley de la semejanza. Estás viviendo en el En el 1, en el lugar de ir por el 99. Oigan,
Ya cansémonos de vivir del uno. Y no estoy hablando del uno, de ir al baño. O sea, ya cansémonos de vivir de esa condición. Cansémonos de vivir así y vayamos por el 99. El Zohar dice algo bien interesante de esta parashá, que cuando un niño nace, Malach HaMavet mete en el interior del niño este programa del que estoy hablando ahorita. Así dice el Zohar, ¿eh? Dice el Zohar que mete en el ADN del bebé la ley de la afinidad para lo físico y que se olvide de lo espiritual. Malach HaMavet hace eso. El ángel de la muerte tiene como objeto que los seres humanos vivan más en el 1% que en el 99%. Malach HaMavet quiere que vivamos más lejos de la luz y cerca de las tinieblas. Y se lo mete. Por eso el niño empieza a crecer y lo primero que manifiesta es rebeldía, sentido de propiedad, cosas del yo. ¿Qué es lo primero que manifiesta un bebé? El yo. Esto es mío. Y dice, es mío, es mío, es mío. Yo sí anda diciendo, es mío. Todo es de él. Hace unos meses, todo compartía con Ari. Hoy, esto es mío. Y entonces la mamá dice, es tuyo, pero no tienes autoridad de quitárselo. Ven a decirme a mí que te agarró tu juguete y yo le quitaré el juguete y le daré otro juguete. O sea, está enseñándole que ese yo tiene que tener un control. Interesante, ¿verdad? La parashá dice que Balak vio y eso refleja el poder que tenía la energía de la mirada de Balak. Por eso entiende que no solamente es suficiente el Ayin Arra contra Am Israel. Y va por Bilam sin pueblo, alguien sin identidad, sin arraigo. Oigan, ya acabemos con eso, ¿eh? Sin sentido de pertenencia, etcétera, etcétera. Tenemos que acabar con esa situación. Tenemos que entender que esas dos fuerzas se unen para robarnos a nosotros algo que se llama emuná. El Zohar dice, de esta porción, esta frase se las voy a leer. Rabí Abba dice, abre la discusión de esta porción diciendo, una oración de los pobres afligidos, cuando se envuelve él mismo en un manto de oración, puede salvarlo. Oiga lo que dije, una oración de los pobres afligidos, cuando se envuelve él mismo en un manto de oración, puede salvarlos. Contra el Ayin Arra y la Shon Arra, el Zohar dice que una oración de los pobres afligidos, cuando se envuelven él mismo en un manto de oración, lo salvará. Pobre afligido, el Zohar dice que se refiere al que dominó su yo. Volvemos al tema del yo. ¿Cuántas semanas tendremos, doctora? Ya iremos para 2 meses. Hablando del yo, la lucha del yo en sus diferentes facetas. 2 meses fácil llevamos. El pobre afligido, dice el Zohar, hace referencia a cuando nuestro yo o el yocentrismo que nos aleja de esa luz y nos hace estar afín con las tinieblas, lo hemos sometido. El Zohar nos enseña que hay un escudo de protección alrededor de nosotros. Por favor, entiéndalo desde esta óptica. Pero es que si yo hago tefilá, sí puede que hagas tefilá. Pero si tu tefilá no está acompañada de
el trabajar con tu yo, es decir, el volumen, hace tiempo empezamos hablando de eso, ¿cómo se llama? El volumen, la perilla, tu termostato, lo que... ¿Dos, querido? No. Es quitarle el volumen al yo y subirle el volumen a la luz. No hay forma de tener comunión, no hay forma de enfrentar el desierto y tener éxito si el yo no es disminuido. Si el ego nuestro no ha trabajado en no hemos trabajado en él y lo hemos disminuido. Dice el doc, 2 rayitas al día. Bueno, fíjese que sería efectivo que 2 rayitas al día. No hay ningún problema. Pero que siempre estuviera abajo y mañana otras 2 de otra área, porque el yo tiene muchas facetas, doctora. El yo tiene muchas áreas. El yo tiene muchas áreas en nuestra vida en la que trabaja. Para algunos será en la soberbia, para algunos en la aparente humildad, para algunos en el conocimiento. El yo tiene muchas facetas. Que se quede ahí. Eso que trabajaste, que se quede ahí. El trabajar del mañana será en otra área para también quitarle el volumen. Y mañana otras 2 rayas en otro. Un día tenemos que acabar con el yo. Ah, bueno, entonces ya entendemos, Yahil, que la meta del cielo es crear, que entendamos que la ley de la afinidad es la herramienta principal que el Eterno quiere. ¿Quieres obras de luz? Piensa y actúa como obras de luz. No pienses nada más, es decir, no tengas conocimiento, pero no lo traduzcas en una acción. Acciones, o más bien conocimiento sin acciones, no sirve de nada. Hay que afligir nuestro yo. Y entonces creamos un escudo que se fortalece. Y ahora sí, Yahil, hacemos lo que nos corresponde, la tefilá, la oración. El Zohar dice que si no fuera por el escudo de nuestra oración con nuestro yo disminuido, no sobreviviríamos, ¿sí lo dije bien? Siento que me falta. Sobreviviríamos, ¿sí, no? Me falta, ¿sí lo dije bien? Sobreviviríamos, ¿sí? Sobreviviríamos. Me falta una palabra. ¿Alguien no cree que tengo problemas de dislexia en mi niñez? Pues sí, para que vean que sí. Pero bueno, dice el Zohar que si no fuera por este escudo, es decir, el yo disminuido y mi tefilá, es decir, mis acciones, no tendríamos este escudo y no sobreviviríamos al bombardeo de energías negativas que constantemente, en forma visible e invisible, buscan penetrar nuestra mente, nuestra alma, nuestro campo, nuestro dominio, nuestro territorio. Déjeme decirle que un codo es nuestro dominio. No tenemos más. El Zohar dice que un amot es nuestro dominio. Este es mi amot. De la punta, bueno, de este codito, este huesito, al dedo. Este huesito algunos lo tienen muy pulido. Son unos marros. Son parientes de alguien que es dueño de un cartel ahí en Santa Rosa, de San Celaya. Porque no dan. Por cierto que la ley de la afinidad, una faceta de la ley de la afinidad es el dar. Nuestro Dios es dador. Yo tengo que ser dador. Pero bueno, esa es otra clase, en otra historia, en otro contexto. Pero bueno, la idea es, dice el Zohar, que con nuestra oración y con el yo disminuido, esas fuerzas negativas no pueden penetrar nuestro campo. No pueden. Ni la mirada, ni la shona ra. Ni ayin hara, ni la shona ra. ¿Qué hace que el campo que me protege se fortalezca o se debilite?
la necesidad constante nuestra de revelarnos a la luz. Eso nos expone. Siempre que nos revelamos a la luz, contra la luz, nos exponemos y abrimos este campo que se supone que debería de ser protección, pero nos revelamos a la luz y le abrimos las puertas y perdemos. Y por eso a veces el Eterno, el director de nuestra película, nos permite que haya segundas partes en nuestras películas. Una chance para rectificar. Porque Él quiere un final feliz. Pero a veces nosotros nos empeñamos en perder. Llega el momento en que la película tiene un fin y se acaba. Pero Él diseña una segunda parte, una tercera parte, otra temporada. Hoy como se da en Netflix, primera temporada, segunda temporada. Nada más que aguas. Algunas veces no tendremos chance para otra temporada. Así que mejor hagamos lo que nos corresponde hacer. Sí, claro, desde un inicio.